a todos aquellos que a través de streaming acaban de conectar con nosotros. Nosotros seguimos conociendo más protagonistas de este Día de la Persona Emprendedora de la Comunidad Valenciana y junto a mí tengo ya sentado a una de esas personas que, si no la más importante, que hacen posible la celebración año tras año de esta macrojornada. Él es Salvador Gil. Salvador, muy buenos días. ¿Qué hay? Muy buenos días. Lo primero de todo, por supuesto, darle la enhorabuena porque supongo que con la que está cayendo, celebrar una 8ª edición de este Día de la Persona Emprendedora de la Comunidad Valenciana es todo un reto. Sí, la verdad es que en principio uno podría pensar que podríamos no haber celebrado esta jornada, pero yo creo que es una prioridad absoluta precisamente preocuparse de un sector que socialmente hoy es muy importante, que son los emprendedores y las pequeñas empresas de reciente creación que pasan un valle que es prácticamente entre 2 y 6 años, que les cuesta mucho tanto consolidar su posición como crecer. Es decir, ahí tenemos dos líneas de trabajo, que es consolidación y crecimiento de esas pequeñitas empresas que normalmente inician sus actividades con mucha ilusión y pasión, pero que posiblemente en esos 2-6 años tienen que recomponer el modelo de negocio y afrontar el futuro. Realmente es una jornada donde hemos tenido un gran éxito precisamente porque es un buen momento donde la gente se ha dado cuenta que lo que tiene que hacer es ponerse en marcha, empezar. Usted ha sido responsable del Día de la Persona Emprendedora desde su creación hace 8 años. ¿Cómo fue ese primer año y cómo ha ido evolucionando hasta llegar al día de hoy? Muy bien, bueno, en principio lo que es el modelo no ha cambiado. Lo que sí que ha evolucionado es los asistentes, tanto en volumen como en el aspecto cualitativo, pero también ha evolucionado, digamos, la participación e implicación de las entidades. Nosotros empezamos en el año 2006 por iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y bueno, nos cayó por sorpresa precisamente el que el INPIBA, que era un organismo de promoción industrial, abordara precisamente el tema del emprendimiento. Pero en España, pues las agencias de desarrollo regional, que eran las que llevaban ese tema, en la Comunidad Valenciana no hemos tenido nunca una agencia de desarrollo regional y lo suplió el INPIBA. Cuando nosotros empezamos lo hicimos en el Palacio de Congresos y el número de asistentes fue aproximadamente unas 1.500 personas. Hoy hemos superado entre Alicante, Castellón y Valencia los 8.500 y en Valencia aproximadamente entre 6.500 y 7.000 estarán hoy aquí. Bien, también ha cambiado el aspecto cualitativo, lo que serían los colectivos que asisten. Empezamos con muy poca gente mayores de 45 años. Pues posiblemente un 5% o una cosa así. Hoy en día estamos entre el 13 y el 15% mayores de 45 años. Es un colectivo nuevo que se suma precisamente a lo que sería la necesidad de emprender. No lo que a nosotros nos gustaría que fuera el emprendimiento, es decir, ya empresas de una cierta dimensión, pero sí a veces la autoocupación por una necesidad vital, es decir, se enfrentan a una nueva situación. Otro de los colectivos que ha crecido pues ha sido el de estudiantes, ¿no? Es decir, en el año 2006 pues a lo mejor habría un 40 o un 50%, pero claro, cuando llegas a estas dimensiones de 6.500, 7.000 personas, pues aproximadamente el 50% o un poco más son estudiantes. La edad no ha cambiado prácticamente, salvo los mayores de 45 años. El núcleo principal es mayores de 25 y el otro colectivo es menores de 25. Hay otro colectivo importante que es el de mujeres. Cuando empezamos en el año 2006, aproximadamente el 52-53% eran hombres. Hoy, en Alicante y en Valencia, aproximadamente el 53, 54, 55% son mujeres, lo cual está marcando ya una cierta tendencia. Es decir, en este momento 1 de cada 3 emprendedores es mujer, es decir, hay una mayoría de hombres, pero podría ser que la tendencia fuera como mínimo pues a una aproximación al 50%. Lo que es el modelo de organización es el mismo. Nosotros todo lo hacemos por convocatoria pública. Nosotros lo que decimos es que ayudamos a la sociedad, ayudamos a las entidades y a las empresas a que se impliquen. Y les ayudamos a ellos, es decir, lo hacemos por convocatoria. Este año hemos tenido 25 convocatorias públicas para la zona de entidades, para la zona de empresas, para la zona de autodiagnóstico, todo por convocatoria, incluso para la zona del centro de eventos, que son actividades ponencias. Es
Si los ponentes los proponen las entidades y lo hacen por convocatoria pública, nos hacen propuestas y nosotros, si podemos, les ayudamos a configurar la ponencia, la sesión, etcétera. En fin, es un modelo que ha ido evolucionando, pero muy poco, por colectivos, pero el modelo es el mismo. Y para poner en marcha esta macrojornada, ¿cuánto tiempo y cuántas personas se necesitan? Bueno, normalmente nosotros empezamos 6 meses antes. Decimos que el Día del Emprendedor no es un día, sino es prácticamente todo el año. El Día del Emprendedor lo que viene es a ser como una especie de final de curso. Nos pasamos todo el año haciendo actividades que, por ejemplo, los centros europeos de empresas innovadoras prácticamente están haciendo lo que llamamos Emprende Plus, que es un programa de motivación para gente joven, aunque también podría incorporarse, digamos, gente mayor. En esa línea de trabajo tenemos cuatro aspectos: motivación, experiencias emprendedoras, ideas de negocio, tendencias y oportunidades y modelos de negocio. Y eso es durante todo el año. Aproximadamente conseguimos unas 4.000 personas que participen durante 3-6 meses antes a lo largo de todo el territorio. Y eso se suma a los 8.000 o 9.000 que tenemos estos días aquí. O sea, aproximadamente la movilización es de 12 a 14.000. Es decir, no es un día. Y cuando nosotros empezamos, lo que hacemos es una convocatoria pública a la sociedad para que se implique, para que haga propuestas. 3 meses después vemos un poco el estado de la cuestión, porque creamos grupos de trabajo, comisiones de seguimiento, responsables de zona, y a los 3 meses, que este año fue aproximadamente en septiembre, hicimos nuevas reuniones. Y luego ya, por último, el 1 de octubre es cuando decimos: vamos a cerrar ya el programa, vamos a cerrar ya la convocatoria, queremos definitivamente las propuestas. Bueno, y conseguimos aproximadamente que el 20 o el 25 de octubre, o sea, estamos hablando de hace un mes, tener cerrado prácticamente el programa. Pero aún recuerdo ayer que una empresa se había despistado ayer y aún, como había habido una baja, aún entró. Es decir, que nosotros hablamos de que es un proyecto abierto, flexible y deslizante hasta el último día. ¿Y de qué manera influye o ayuda este tipo de iniciativas a los emprendedores valencianos? Bueno, en principio le llamamos acelera tus proyectos. Lo que nosotros queremos es que la gente venga aquí y entre ellos. O sea, nosotros no consideramos, yo digo a veces de manera un poco de broma, emprendedor, no podemos emprender por ti, estamos moviendo papeles, porque la administración en el fondo no es precisamente el agente más idóneo para ayudar. Es decir, yo creo que en este momento el colectivo que hay de empresas consultoras es un colectivo también joven, que está ayudando a emprendedores que tienen dudas. O sea, son empresitas que a lo mejor tienen 3-5 años y que en ciertos temas están muy especializadas y están colaborando. Es decir, nosotros lo que hacemos es generar el marco en el cual unos se ayudan a otros. La cuestión clave es la masa crítica. Es decir, si concentramos en un solo día 3.000, 4.000 entre profesionales y emprendedores que tienen problemas, entre ellos se tienen que ayudar. Nosotros lo que generamos el marco y esa masa crítica que les genera a ellos economías de escala y sinergia. El objetivo es que salgan de aquí con tarjetas y con menos problemas de los que entraron. Ese es el objetivo. Y para cumplir ese objetivo, ¿qué tipo de actividades proponen? Porque además supongo que ya después de 8 ediciones mantener la sorpresa o hacer cosas diferentes cada año cuesta mucho más. Vamos a ver, lo que al final sale en el programa es lo que nos propone la sociedad. Nosotros creemos que hay empresas privadas y hay entidades que están muy avanzadas en muchas cosas y son ellos los que nos hacen las propuestas. La sorpresa está en lo que nos proponen ellos. Nosotros, como te he dicho, creamos el marco, tenemos 6.000 metros cuadrados de networking y ahí la única sorpresa es que nos venga una empresa o varias empresas con propuestas, digamos, muy innovadoras, y de hecho siempre las hay. Es decir, por ejemplo, este año aquí participa una empresa que creo que se llama La Colmena, que nos hace un tipo de networking grupal muy interesante, que yo he visto antes, y es una actividad nueva. Pero lo que sería el networking no lo vamos a inventar ahora. Es decir, es difícil inventar tipologías de actividades, pero sí que es fácil de encontrar empresas que te proponen planteamientos nuevos muy interesantes. El principal objetivo son los 6.000 metros cuadrados de networking. Después viene la ciudad emprendedora, que es motivación, y luego el centro de eventos, que es intercambio de experiencias. Más del 60% de los que intervienen son emprendedores. Es decir, para nosotros el testimonio de lo que se está haciendo o de lo que sería la idea del proyecto es muy interesante, es lo más importante. En las últimas ediciones, la inteligencia emocional, el coaching, las nuevas tecnologías han ocupado un
papel o han desempeñado un papel muy importante. Prácticamente son uno de los temas más tratados. ¿Son modas o cree que efectivamente tratar estos temas ahí es donde está la clave del éxito? Bueno, hay dos cuestiones importantes. Efectivamente ha habido una moda en los últimos años que es la inteligencia emocional, el equilibrio, todas las cuestiones, digamos, de la persona, ¿no? Yo creo que eso es un gap que hemos tenido en el sistema educativo. Es decir, el sistema educativo lo que no enseña es precisamente eso. Es decir, te da conocimiento, pero lo que no te enseña es a controlar tus emociones, a gestionarlas e incluso a afrontar situaciones difíciles. Es decir, el cambio ese del que hablábamos antes. Por eso quizás, pues eso ha sido una novedad y una necesidad para todo el mundo. Sigue siéndolo, ¿eh? Pero nosotros creemos que eso ya un poco eso ha pasado y en este momento pues estaríamos en otras modas o en otras burbujas, pero yo creo que sigue siendo importante porque es un gap del sistema educativo. Es decir, hay muchísima gente que se enfrenta ahora a los 45 o los 55 años con una situación nueva y necesita precisamente esa inteligencia de cómo afrontar ese tipo de cambios. Es muy importante. Salvador, ¿y qué tal se nos da emprender en España? ¿Cuál es su valoración? Bueno, vamos a ver, yo digo que no he sido nunca un trabajador por cuenta ajena, porque yo me considero que es un trabajador por cuenta propia, en el sentido de que no quiero dejar en manos de nadie nunca mi carrera profesional. Es decir, que aunque me contrate una empresa, yo tengo mi proyecto, y eso es lo que no podemos olvidar. Es decir, lo primero que habría que hacer es decirle a la gente joven que lo que tiene que hacer es pagar sus facturas, lo primero, ¿eh? Hay un norteamericano que se llama Hugh MacLeod que dice, ignora a todos, pero lo que no lee mucha gente es que una de las cosas que dice es, paga tus facturas. A la gente joven hay que decirle, paga tus facturas, y no llegar a los 30 o 35 años estudiando un tercer máster en casa de tus padres. Es decir, el emprendimiento aquí no se da bien porque no hay una autonomía, no está asumido que uno tiene que tener una autonomía personal. Ese es un gap o es un problema del sistema educativo. Lo primero que tiene que ser el sistema educativo es la autonomía personal, es la dignidad, es decir, lo que significa no depender de nadie, ser autónomo. Eso y no autónomo en el sentido jurídico, autónomo en el sentido personal, en el sentido de tu vida. Yo creo que a lo largo de la vida uno puede tener una, digamos, trayectoria asimétrica, como serían los aviones estos de geometría variable. En un momento determinado puede ser un autónomo, un emprendedor por cuenta propia, en otros momentos puede ser contratado a una empresa, pero él tiene que tener su proyecto personal. Es decir, no, en este momento no se da muy bien eso del ser emprendedor desde el punto de vista de lo que es la autonomía personal. Simplemente, ya no es desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista personal. No hay tanta autonomía personal. Nos falta autonomía personal y la dignidad de decir, claro, que la situación es la que es, pero es un problema. Bueno, pues quizá nos falta mejorar un poco en este aspecto. Salvador Gil, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros y la oportunidad. Y enhorabuena otra vez por no solo esta edición, sino por las 8 ediciones del Día de la Persona Emprendedora de la Comunidad Muchas gracias, Valenciana. Pero es para todos porque en realidad hemos sido todos los que hemos hecho posible. Bueno, pero como responsable también tiene parte de mérito. Un placer y mucha suerte para el futuro. Gracias.